No, es un gusto para mí poder estar aquí hoy en esta mañana con ustedes. Muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por recibirme. Mi esposa se llama Sandra, nosotros nos conocimos hace 13 años, llevamos 12 años casados, tenemos dos hijos, uno que cumplió 6 años en enero y el otro que los acaba de cumplir los 5 años en el mes, a fines del mes de mayo, el día 31 de mayo. Así que, como se podrán imaginar ustedes, tenemos nuestras manos muy ocupadas con esos dos pequeños, sobre todo mi esposa. Ella es hermosa, hermosísima. Cuando la conocí, es más, tan hermosa es que cuando yo la conocí, ni por aquí pensé que algún día me iba a casar con ella. Realmente no puse mis ojos en ella hasta tal vez un año, año y medio después de que nos conocíamos en una iglesia pequeña en el área, en la zona de City Heights, en San Diego. Ahí es donde nos conocimos en una iglesia hispana pequeña y ahí fue donde nos casamos. Y pues bueno, a fin de cuentas, con la gracia del Señor, logré ir y usar algo que es parte de mi trasfondo, es el servicio militar. Entonces, cuando yo terminé la prepa, cuando yo terminé high school, yo me alisté en el servicio militar con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y gracias a esa experiencia el gobierno me regaló con los dólares de los impuestos de todos y cada uno de ustedes, me regalaron una beca que se llama el GI Bill y con eso, gracias a Dios, pude ir al seminario y ahí es donde nos conocimos Esteban y yo. Ahí terminé el bachillerato, después igual por la gracia de Dios extendieron una beca y pude regresar igual para una maestría. Ahora, es interesante porque yo recuerdo cuando yo conocí a mi esposa, no, me equivoco. Yo no recuerdo cuando conocí a mi esposa. Y qué bueno que todavía no ha llegado, creo que viene un poquito tarde, porque, qué fracaso mío, ¿no? Yo no me acuerdo cuando conocí a mi esposa, yo iba de visitante a esta iglesia donde la conocí. Mi hermano mayor, que es miembro de esa iglesia, me presentó a todos los miembros de la iglesia, porque yo, antes de visitar en esa ocasión, cuando por primera vez conocí a mi esposa, yo estuve en Irak por unos 4 meses más o menos, cuando todavía estuve en el servicio militar. Entonces yo llegando de visitante, mi hermano mayor me presenta a todo el mundo allí. No, ya se pueden imaginar. Hola, mucho gusto, 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 y no me acuerdo de ningún nombre. Menos el nombre de mi esposa, menos la cara de mi esposa, menos lo que traía puesto. Y ella se acuerda cada detallito de mí, hasta lo que traía puesto. Así que yo me siento muy culpable por eso. La verdad, me siento muy mal, se siente feo no recordar la primera vez que conocí a mi esposa. Pero eventualmente cuando después regresé de la Fuerza Aérea de mi servicio, los 4 años, fue cuando ya me planté en esa iglesia, yo ya no más como visitante, ahora sí como miembro de esa iglesia. Y de una vez plantándome en esa iglesia, haciéndome miembro en esa iglesia, fue cuando los lazos de amistades empezaron a crecer con todos los miembros de esa iglesia, incluyendo mi amada esposa que acaba de llegar. Por favor, todos un aplauso por mi esposa, se llama Sandra. Así que ya se pueden imaginar, ¿no? Entonces ya cuando empecé a conocerla, empecé a salir con ella, invitarla a un cafecito, invitarla al famoso In-N-Out. Qué ricas hamburguesas están en In-N-Out. Y poco a poco nuestra amistad fue creciendo. Pues con el favor de Dios y por la gracia de Dios se desarrolló una amistad muy bonita entre ella y yo. Nos hicimos mejores amigos. Y eventualmente un día me cayó el 20. No, pues yo estoy enamorada de esta mujer, enamorado de esta mujer. Y ella estaba, pues, con mucha paciencia, esperando a que yo declarara ese amor por ella. Eventualmente nos casamos, llega el día de bodas y nunca se me olvida. Allí sí no se me olvida, porque allí ambos hicimos unos compromisos. Allí fue el día en el cual yo dije delante de Dios, delante de nuestros invitados: Sandra, yo te voy a amar por el resto de mis días hasta que la muerte nos separe. Compromisos, promesas. Desde allí en adelante, mi prioridad después de Dios
En cuanto a relaciones y amistades y amigos y familiares, mi prioridad ha sido mi esposa. Todo por esas promesas. Después llegaron los hijos. El primer hijo nació 6 años después de que nos casamos. Igual, una prioridad en mi vida ahora como padre. Ya no más como esposo solamente, sino como padre también. Mi prioridad es mi esposa y mis hijos. Y le doy gracias a Dios por esas prioridades. Y bueno, y ahora mientras seguimos este camino, este viaje, conociendo al Cristo verdadero, de acuerdo al Evangelio de Marcos, el Evangelio que Él nos dejó, vamos a ver la familia verdadera de Cristo Jesús. Tienen en sus boletines un outline de este mensaje y pueden tomar notas allí. El plan en esta tarde es leer del Evangelio de Marcos, el capítulo 3. Vamos a leer los versículos 13 al 21 y después nos vamos a brincar al versículo 31 y vamos a leer hasta el fin del capítulo. Así que Marcos 3, versículos 13 al 21 y después del 31 al 35. Y vamos a darnos cuenta de algo muy importante, incluso en la vida de Cristo Jesús, la prioridad que Él pone en la familia de Dios. Así que lean conmigo, por favor, Marcos 3, empezando con el versículo 13. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con Él. Designó a 12 y a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que Él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Versículo 31. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Oremos. Padre Celestial, ahora que leemos y escuchamos de tu palabra que da vida, pedimos mediante la presencia de tu Espíritu Santo que nos des entendimiento, que podamos aplicar las verdades que estamos por encontrar en este texto a nuestros corazones. Deseamos, Señor, que transformes nuestros corazones, que nos hagas más y más como tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Y es en su nombre que oramos. Amén. Pues el plan de hoy, 3 características. Vamos a notar 3 características básicas de los discípulos de Cristo. No es una lista total. Por supuesto van a haber más características mientras estudiamos toda la Biblia, pero por lo menos en este texto, en este pasaje, podemos notar, podemos darnos cuenta de por lo menos 3 características básicas de los discípulos de Cristo Jesús. Empezando con la primera característica: son escogidos por Cristo. El verdadero discípulo de Cristo es escogido por Cristo Jesús. Gustaría que noten conmigo en el versículo 13, Marcos nos deja saber que Cristo Jesús llama hacia Él mismo a unos varones que Él ya había escogido.
También se pueden dar cuenta que en los versículos 16 al 19, Marcos, el evangelista, el escritor de este evangelio, nombra a esos 12 varones que Cristo escogió. Pero lo interesante es que no es la primera vez que vemos algunos de estos nombres que son mencionados aquí. De hecho, si se fijan conmigo en el primer capítulo, en los versículos 16 al 20 del primer capítulo, un poco después del bautizo de Cristo y un poco después de la tentación que él experimentó, nos damos cuenta que Marco nos relata las circunstancias alrededor del llamamiento de tres individuos. Particularmente son los primeros tres que Marcos menciona aquí en nuestro texto el día de hoy, empezando con Pedro y luego los dos hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. Y entonces nos damos cuenta que Marcos ya nos ha enseñado, nos ha dado un vistazo hacia un patrón que lleva a Cristo Jesús, que mientras va caminando ve a algunos varones y les llama y les dice, síganme. Lo que nos podemos dar cuenta y lo que aprendemos de Cristo Jesús en sus acciones, en base a sus acciones, es que Él escoge a los cuales le pertenecen. Lo voy a repetir, Él escoge a quienes le pertenecen. Efesios 1:4, el cuarto versículo del primer capítulo de la carta escrita por Pablo a la iglesia en Éfeso, nos dice que como cristianos, todos cristianos, creyentes, hemos sido escogidos en Él, en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación. Y similarmente en 2 Tesalonicenses 2:13 encontramos que Pablo escribe que siempre debemos de dar gracias los unos por los otros. Bueno, él en particular da las gracias por los creyentes, hermanos y hermanas queridos y amados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios los ha escogido. Luego el mismo Cristo Jesús en Juan 15:16 menciona que nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos ha escogido a nosotros. Él es el que escoge a sus discípulos, a los que le pertenecen. Me acuerdo, no sé ustedes si les gusta el deporte. Yo crecí jugando el deporte. Ya no tanto, se nota, tengo pancita. Con los años, bueno, se va aumentando el peso, ¿verdad? Ni modo. Pero desde chico, yo recuerdo que desde los 5 o 6 años de edad, a mí me fascinaba jugar el fútbol. ¿Hay personas que les gusta el fútbol aquí? ¿Sí? Y estoy hablando del fútbol que aquí en los Estados Unidos le llaman soccer, ¿verdad? No el fútbol americano, no, allí no, porque no me gusta que me den golpes. Pero el fútbol me fascinaba correr, andar arriba y abajo, jugar en el medio del campo, ayudando a tratar de anotar gol y ayudando también en la defensa, a recuperar el balón. Me fascinaba el fútbol. Y desde los 5 o 6 años de edad hasta que me gradué de high school, jugué competitivamente. Mi hermano menor y yo jugábamos mucho en equipos que viajaban. Pero bueno, antes de eso empezamos con algo, un nivel no tan competitivo, ¿verdad? Empezamos en una liga para niños, una liga recreativa, una liga pues, de diversión. Y recuerdo cuando por primera vez fue invitado a un equipo que viajaba, el famoso que en inglés le llaman los tryouts, que me invitaron a enseñar qué tan bien juego el fútbol o si lo juego lo suficientemente bien para ser seleccionado para este equipo. Y no, pues yo me acuerdo, era algo pues extraño porque la primera vez que estaba compitiendo por un lugar en este equipo, el deporte que me fascinaba tanto. Llega la mitad de la semana y ponen una lista. Mi nombre todavía está en esa lista. No soy de los cortados. Llega el jueves. Mi nombre todavía está en esa lista.
muy bien. Llega el viernes, el último día, para enseñar de lo que soy capaz en el campo de fútbol. Y mi nombre estuvo entre la lista de los seleccionados. No, se pueden imaginar, para un niño para entonces yo creo que ya tenía tal vez unos 8 años de edad. Para un niño de 8 años de edad, verán qué alegría sentí, qué gozo sentí en mi corazón ser uno de los seleccionados. La primera vez que hice el intento en ser uno de los seleccionados. Pero ese primer año que jugué para este partido, yo estuve en la banca. Fui seleccionado para el equipo, pero en la banca. Tuvo que pasar más tiempo, me tuvieron que desarrollar más, enseñarme más, jugar mejor, crecer en el deporte. Y un año después, ahora sí fui de entre los titulares. No, otra vez un montón de gozo. Ahora sí ser nombrado titular. Jugar todos los partidos. Es lo que un niño sueña. Y a fin de cuentas, cuando ya llegué a high school, cuando ya llegué a la preparatoria en Chula Vista, porque allá es donde yo crecí, ser seleccionado también para el equipo de la escuela y aún más ser seleccionado como uno de los capitanes. Qué gozo, qué alegría sentir ser seleccionado. Mis queridos amigos de la iglesia Emmanuel Faith en español, así es y así debe de ser para todos nosotros los creyentes. Ser escogido para algo naturalmente produce gozo, naturalmente produce alegría. Entonces el punto para nosotros en esta mañana es esta: debemos regocijarnos en la gracia asombrosa de Dios, de que Él nos haya escogido, y pensar de dónde nos escogió, de dónde nos seleccionó. Es muy interesante cuando vemos el llamamiento de Mateo, porque es uno de los nombrados aquí en nuestro texto de esta mañana. Es uno de los 12. Y lo interesante es que en este mismo evangelio, Marcos nos deja saber en un capítulo anterior, en el capítulo 2, versículos 13 al 17, si están tomando notas. Allí Marcos lo nombra como Leví. Y lo interesante no es tanto el nombre diferente, lo interesante es el cuidado que toma Marcos para hacernos a nosotros entender y dejarlo muy en claro que que Mateo Leví fue alguien que colectaba y recaudaba impuestos, él siendo judío. No era muy querido por sus compatriotas. Se acostumbraba que los que juntaban los impuestos, muchos de ellos se quedaban con parte de los impuestos para ellos mismos, para sus propias bolsas. No eran queridos, y es más, los líderes religiosos en el día de Cristo Jesús hasta los nombraban en la lista, en la categoría general de pecadores. Y cuando nosotros entendemos que Él fue seleccionado, escogido, llamado por Cristo Jesús, pero era considerado pecador, nos da a nosotros una ilustración, nos da a nosotros el entendimiento que de allí salimos nosotros por igual, pecadores, separados de la gracia de Dios, separados de la bondad de Dios, pecadores en enemistad con Dios. Y Cristo dice: yo te quiero a ti, yo te escojo, te quiero. Mis queridos amigos y mis queridos hermanos, eso debe de producir gozo en nuestros corazones. Así que hoy, si tú eres un discípulo de Cristo Jesús, regocíjate en su gracia. Regocíjate que eres uno de los varios que Él ha escogido. Y no termina allí. Segundo punto,
nos damos cuenta, una segunda característica básica de un discípulo verdadero de Cristo Jesús es que es comisionado por Él mismo. La segunda característica es comisionado por Cristo Jesús. Quiero que noten conmigo en los versículos 14 y el 15 que Marcos nos deja saber dos propósitos detrás de la elección de Cristo de sus apóstoles, discípulos, pero eventualmente llamados apóstoles, una palabra que simplemente significa enviados. Y nos deja saber esos dos propósitos, bueno, por lo menos dos propósitos, ¿verdad? Últimamente el propósito final es la gloria de Dios. Cristo escoge a quienes le pertenecen para su propia honra y para su propia gloria. Pero aquí en nuestro texto, en el texto que estamos viendo en esta mañana, nos damos cuenta de por lo menos otros dos propósitos. Nos damos cuenta en los versículos 14 y el 15 que Cristo ha designado a estas personas particularmente para que estas personas lo acompañaran, número uno, y número dos, para enviar a estas personas. Es decir, propósito número uno, compañerismo con Él mismo, amistad, relación con Él mismo. ¿Me explico? Tener una amistad con Él, íntima, conocerlo y Él conocernos a nosotros. Es uno de los propósitos, disfrutar de una amistad con Él, caminar con Él, vivir con Él, platicar con Él. Y en segundo lugar, trabajar, hacer su trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? Bueno, para los apóstoles, ellos fueron enviados a predicar las buenas nuevas y leemos acerca de todo eso en el libro de los Hechos. Pero por extensión nos incluye a nosotros como seguidores de Cristo Jesús, como discípulos de Cristo Jesús, nos incluye a nosotros, tenemos el mismo trabajo. Compartir, predicar las buenas nuevas de Cristo Jesús, hacer la obra de Cristo Jesús. En nuestro texto nos deja saber que, Marcos nos deja saber que parte de ese llamamiento, esa comisión, incluía tener autoridad sobre los demonios. Sanación de personas que pues estaban endemoniadas. Nos deja saber en un término muy general, una idea muy general, nos deja saber que Cristo no solamente les dio esa comisión, sino que también les dio dones que confirmaban el mensaje que ellos estaban compartiendo, un mensaje que estaban compartiendo con denuedo, con autoridad apostólica. Ahora nosotros tal vez no seamos apóstoles, pero tenemos la palabra de Dios. Y eso nos da autoridad. Por consecuencia podemos igual nosotros compartir las buenas nuevas con denuedo, con autoridad, expresando con amor y con cariño las buenas nuevas de Cristo Jesús, el que vino a ser Emmanuel, Dios con nosotros, el que tomó semejanza humana para ir a una cruz, para pagar por nuestros pecados, para librarnos del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que tenemos esta comisión, mis queridos amigos. Tenemos el deber de compartir. Ahora, cuando yo estuve en la Fuerza Aérea, recuerdo mucho que en una manera muy similar también me dieron una misión. ¿Cuál era esa misión? Hacer lo que el gobierno me pedía, hacer la voluntad del gobierno. Si la Fuerza Aérea decía, Martel, queremos que tú vayas a Irak, yo no podía decirles, ay, me suena como buenísima idea, pero no gracias, prefiero quedarme acá en los Estados Unidos. Si la Fuerza Aérea me decía, Martel, queremos que te vayas a tal lugar, es ir en obediencia, hacer la voluntad de la Fuerza Aérea, hacer la voluntad del gobierno de los Estados Unidos. Era mi deber. Yo firmé, yo prometí. Era mi deber. Era mi misión. Ya no, pero era. En alguna manera muy similar es igual para nosotros. El momento que Cristo nos escogió
Nos escogió para disfrutar amistad con Él, pero también nos dio un trabajo, una misión, y Él nos comisionó. Yo creo que muchos de ustedes tal vez están familiarizados con el pasaje de Mateo 28, versículos 19 al 20, en el cual Cristo expresa la gran comisión, que nosotros la titulamos de tal manera, donde Cristo dice que vayan entonces a ser discípulos de Él, bautizando, enseñando. Y lo interesante es que Cristo mismo dice, y yo voy a estar con ustedes. Ahí está el primer aspecto, ¿no? El primer propósito. Amistad, compañerismo con Cristo Jesús, relación con Cristo Jesús. Yo estaré con ustedes hasta el fin. Entonces nos damos cuenta en Mateo 28, ahí están los dos propósitos también. Pero en Mateo 28 lo dice Cristo Jesús para darnos aliento. Porque no es fácil y a veces batallamos con esa comisión, ¿verdad? A veces batallamos y se nos hace difícil a veces. Por X razón, y tenemos muchas razones, pero a veces batallamos con esa misión en obedecer la gran comisión. Pero nos damos cuenta que Cristo promete estar con nosotros y eso nos da aliento para hacerlo. Ir, hacer discípulos, enseñar, compartir el evangelio hasta que Él regrese. Así que ese es el punto para nosotros. Sí, somos escogidos por Cristo. Eso significa que somos comisionados por Él. Y entonces la aplicación es hacer la voluntad de Dios en proclamar el evangelio de Cristo con denuedo. Pero no solo es eso. Tenemos un tercer punto. Así que la tercera característica básica de un discípulo de Cristo Jesús son contados como coherederos de Cristo. Quiero que noten conmigo cómo termina el pasaje que leímos en esta mañana, empezando con el versículo 31. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. Entonces, ¿son mi madre? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es algo asombroso y es algo que tiene mucha belleza. Ver a Cristo Jesús. En ese tiempo sus propios familiares, su madre, sus medios hermanos, no reconocían que Él tenía una misión. Tal vez todavía no sabían realmente su identidad, tal vez sí. Parece que al principio del Evangelio María tiene algún tipo de entendimiento cuando el ángel se le aparece a ella. Ella se regocija y canta y da gloria a Dios. Tal vez María, la madre, tiene algún entendimiento, pero parece ser que no lo entiende por completo todavía aún, porque más adelante nos damos cuenta que sí ejercen fe en Cristo Jesús. Pero en este momento, mientras que Cristo es rodeado por tanta gente, tal vez no entienden exactamente lo que está pasando y no entienden exactamente la misión de Cristo Jesús y lo quieren sacar de allí. Y Cristo le dice al mensajero que enviaron adentro, mira a todos los que están alrededor de mí. Estos son mi familia. Con esa frase Cristo expresa una prioridad que Él tiene. No quiere decir, entiéndanme muy bien, no quiere decir que debemos de despreciar a nuestros queridos que todavía no son creyentes. No está diciendo Cristo Jesús, ya no me importa mi madre, ya no me importan mis hermanos, mis medios hermanos. No está diciendo eso. Lo que sí está diciendo es que le importa más aún la voluntad de Dios y la comunidad de fe. Para nosotros, la iglesia, nuestra comunidad, su comunidad, Iglesia Emmanuel Faith en español. Cristo nos da el entender que es mucho más importante la prioridad en nuestras amistades, sin menospreciar nuestras demás amistades. Nuestra prioridad
es la familia de fe. Y al hacer eso, Cristo también está dejándole entender que estas personas que hacen mi voluntad, estas personas que serán reformadas del interior hacia afuera, estas personas que van a ejercer fe, estas personas que son transformadas, que serán transformadas por el Espíritu Santo, estas personas al mismo tiempo, al ser transformadas, regeneradas, son bautizadas a la familia de Dios, formando una nueva familia, la familia que importa, si estamos hablando de importancia eterna. La familia que importa en el aspecto eterno es la familia de Dios. Y Cristo está diciendo, al dejarnos ese entender, nos está diciendo Cristo Jesús, ustedes van a ser un día, por medio de la fe, por medio de la obra del Espíritu Santo en sus corazones, van a ser bautizados por mi Padre en base a la obra que yo voy a hacer en la cruz. Serán bautizados, por lo tanto serán mis hermanos, mi familia, mis coheredores. Pedí permiso a mi esposa y me dio su permiso porque esto es algo muy íntimo. Mi esposa es adoptada. A los aproximadamente 2 años de edad, gracias a Dios fue rescatada. Su madre biológica en Tijuana prefirió una relación que ella tenía con un novio que era de carácter fuerte y violento. Un hombre que a una niña de 2 años de edad que tenía bastante energía, que quería jugar, le pegaba, no siendo su propia hija. Su madre biológica prefirió quedarse con esta relación, este novio, que con su propia hija. Ahora, gracias a Dios, Dios usó eso en la vida de mi esposa para rescatarla de esa situación. Y le dio, en vez de esto, le dio una familia, un padre, una madre, 3 hermanos que la aman, que la quieren, que la consideran hermana verdadera, y la es. Mi esposa es adoptada. Y hay algo tan hermoso, tan bello de la adopción, porque es el corazón de Dios. Dios nos ve y desde el cielo dice, yo te escojo. Y al escogernos también nos da una misión, un trabajo, pero al hacer todo eso está diciendo, te adopto como mi hijo, te quiero. Y hay algo interesante en esa cultura. Sabemos por lo menos 2 cosas de la adopción en esa cultura, en el día de Cristo Jesús, una cultura romana, de acuerdo a la ley romana. De una vez que alguien se adoptaba, esa persona tenía todos los derechos y privilegios de esa nueva familia. Legalmente considerada esa persona como hijo o hija legítima, verdadera, biológica. Otra cosa que sabemos de esa cultura, la adopción de esa cultura, es muy curioso, que las personas en esa cultura podían legalmente deshacerse de sus hijos. Pero si una persona, si una familia adoptaba, si un varón adoptaba a un hijo o una hija, de ahí en adelante, como lo que acabamos de comentar, ¿no? De ahí en adelante es hijo, hija legítima, verdadera, con todos los derechos y privilegios. Pero la otra cosa es de que legalmente, de una vez siendo adoptada esa persona, jamás se podía regresar. Y esto es lo que Dios hace con nosotros. De una vez adoptados, mis amigos, mi familia, adoptados por siempre. Jamás Dios nos regresa a Satanás,
ni al mundo, ni al pecado, ni a la muerte. Nos rescata, nos escoge, nos da un trabajo y nos dice, son mis hijos. Amén. Y siendo hijos, este es el punto para nosotros. Siendo hijos, podemos hacer esta familia nuestra prioridad. Hay que tener cuidado. No hay que cortar las otras amistades que tenemos en nuestras vidas. No hay que cortar a nuestros tíos y primos y abuelos y hermanos y hermanas y padres y madres que tal vez todavía no son creyentes. No hay que cortar esas amistades, ni los amigos, ni los vecinos. No hay que cortar las amistades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero sí, hay que tener una prioridad. Y esa prioridad es la familia de Dios. El autor de la carta escrita a los Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 10, 24 al 25, el autor nos anima y dice que nos consideremos los unos a los otros y que no dejemos de reunirnos como la familia de Dios. Y luego en Gálatas 6, 9 y 10, Pablo nos deja saber que no nos cansemos, nos dice, no hay que cansarnos en seguir haciendo el bien. A todos, pero en especial a la familia de la fe. No hay que cansarnos, hay que seguir adelante. Entonces aprendemos estas tres cosas acerca de los verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Son escogidos por Cristo, son comisionados por Cristo, son contados como coherederos de Cristo, son adoptados. Es otra palabra que podemos usar. Y al reconocer estas tres verdades nos impulsa a hacer por lo menos tres cosas. Uno, nos impulsa a regocijarnos en la gracia de Dios. Nos impulsa a hacer la voluntad de Dios en proclamar con denuedo, con autoridad, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y por último, nos anima a tener la familia de Dios como nuestra prioridad en nuestros corazones. Les animo, Iglesia Emmanuel Faith. Les animo. Hay que hacer esto. Hay que poner esto en práctica. Y tal vez para alguien que está aquí en esta mañana, hoy, tal vez si estás escuchando acerca del Evangelio por primera vez, tal vez eres una persona que Dios está llamando y está diciendo, tú eres uno de mis escogidos. Ven a mí. Pon tu fe en mi Hijo. A Él lo envié. Pon tu fe en Él para que tus pecados sean perdonados, borrados por siempre. Y para los demás nos está diciendo, fíjense en mi Hijo, porque de la misma manera que yo les estoy pidiendo que hagan estas cosas, dense cuenta al ver la cruz de Cristo Jesús, que a Él yo lo aparté para ser el Cordero de Dios. A Él yo le di una misión, ir a la cruz. Y Él, dense cuenta, mi querida familia, está diciendo Dios, Él hizo su prioridad, ustedes. Ahora refléjenlo a Él, hagan lo mismo. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por animarnos en la fe, Señor. Gracias por darnos estas tres características básicas de un discípulo de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos. Sabemos que no lo podemos hacer solos. Fácilmente fracasamos, así que Señor, ayúdanos por el poder y la presencia del Espíritu Santo a poner esto en práctica en nuestras vidas y a no dejar de congregarnos y al amarnos los unos a los otros, al querernos, al hacer el bien, pero sobre todo hacer el bien a la familia de fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.